Comienza el juego en losaficionados.com.mx. El podcast de hoy, Liga MX en camino a la rentabilidad, a la sostenibilidad y a la expansión. En particular, hablamos y nos inspiramos de un artículo que nos envía nuestro colaborador Jesús Lago y habla sobre el suspenso, por ejemplo, del ascenso y del descenso. En muchas ligas, tal vez injustamente, se le compara la Liga MX, la Liga Mexicana de Fútbol Soccer, contra otras. Por ejemplo, la Ligue 1. A la Ligue 1 le decidieron quitar dos equipos para hacer 18 en primera división. En México existe una primera división, una segunda que se llama Expansión MX o Expansión MX, ahora Sub-23, en búsqueda del desarrollo, que pudo haber empezado 6 años antes. Pero bueno, tiene que ver con convenios de patrocinadores y una situación que acelera la Copa del Mundo del 2026. Si así fuera, posiblemente México hoy contaría con por lo menos 20 o 30 jóvenes que hayan vivido una experiencia sub-17, 18, 19, 20, 21. Hoy tendrían 23 y tal vez llegarían lo más maduros con 25 años. ¿Hay escasez de talento? Posiblemente no. Escasez de oportunidades, en ocasiones hay que valorarlas y hay que saber trabajar de manera profesional. Pero el pasado 5 de abril, 5 clubes de la Liga de Expansión presentaron su respectiva documentación para iniciar el proceso y cumplimiento de los nuevos estatutos y requisitos que establece la Federación Mexicana de Fútbol para obtener certificación o derecho de ser considerado para formar parte de la primera división del fútbol mexicano. Estos equipos son el Atlante, el Atlético Morelia, que no sabemos si va a ser Monarcas, Correcaminos, de la Universidad Autónoma de Tamaulipas, o bueno, tal vez vayan por separado, la Universidad de Guadalajara, o sea, los Leones Negros de la UDG, los Venados de Yucatán. Todos ellos buscan un sitio para pelear y lograr el codiciado ascenso, lo cual revaluarían y aumentarían el valor de la plaza en la que se encuentra. En este momento, el único que cumple con los requisitos solo es uno, los Leones Negros. Pero posteriormente se requerirán situaciones como la infraestructura del estadio, donde le quepan más de 20,000 aficionados. Así que los estadios románticos tipo Luton de la Premier League, el Venecia de Italia, los estadios argentinos, no serían parte de. Digamos que este fenómeno de la Liga MX es una inspiración entre la Premier League y la MLS. Por eso se llamaba rentabilidad, porque se intenta ya ahora, por fin, hacer una especie de paquete para que se logren vender los derechos de transmisión, uno de los principales ingresos. ¿A dónde se venderán? Principalmente a los Estados Unidos. Que la gente allá en Estados Unidos tenga que pagar en dólares 10, 100, $1,000 para que compren un boleto digital y puedan ver un espectáculo como el de la Liga Mexicana. La participación de los equipos mexicanos en una liga binacional o en un torneo binacional aumentarían, pero esto no es suficiente. Hablamos de sostenibilidad porque muchas veces los equipos logran obtener esa rentabilidad tan deseada, pero no es por mucho tiempo. Así que reducción de ciertos costos, aumento de beneficios, sin tocar el tema del tope salarial hacia los futbolistas, porque el tope salarial, de alguna manera, dicen algunos empresarios, frenaría la llegada de grandes estrellas. En muchas ocasiones en México es ya cuando se van a retirar. Pasa algo muy similar en la MLS, su hermano gemelo, que incluso desapareció el ascenso y el descenso para que la primera división se enfocara
en la creación de ese valor agregado que se tiene en las competencias. La infraestructura, el club deberá de cumplir los requisitos en México mínimos en materia de terrenos, incluso de iluminación en los estadios, vestidores, palcos tanto para los aficionados como para las transmisiones de televisión, servicios sanitarios, servicios médicos, situaciones de prensa y creo que dejan al último porque hay escándalos sobre los protocolos de seguridad, campos de entrenamiento, casa club, porque hay algunos que no entrenaban más que en gimnasios. Hablando claro, mientras más tiempo tarde este proceso para los directivos de la Liga MX, mejor. Al parecer, algunos no quieren que nadie más entre y que forme parte del grupito. La vieja política del club de Toby. Pero imagínense, el Luton Town de la Premier League no pudo haber subido en esta liga. ¿Dónde está el futuro de los jóvenes mexicanos que sueñan con ser parte de un club profesional? Bueno, posiblemente en la reestructuración de la expansión sub-23, en uno de los 36 equipos que se planea llegue la liga, o sea, en la segunda división. Pero habrá un límite, porque si hablamos de jóvenes, si son sub-23, posiblemente a los 23 años, tu obligación, si no es que ya te consolidaste en primera división, es que ahí tengas que buscar un nuevo horizonte a los 23 años. Salir a jugar a la Liga de Guatemala, ir a las segundas divisiones de equipos europeos, empezar a reducir tus pretensiones económicas y poder firmar con otro equipo, pero sales con 23 años. Todavía un equipo, por ejemplo, o varios equipos te pudieran haber contratado por 2 temporadas, por una temporada, y a ver, más jóvenes, obligándote así a salir de esa zona de confort que se había convertido la Liga Mexicana. Por ejemplo, eh, el Atlante ha conseguido los mejores resultados. La UDG es tal vez la que menos resultados ha tenido, de los peores rendimientos, pero con la mejor infraestructura. Venados de Yucatán tienen un gran estadio, muy bonito estadio. Morelia, desde que se deslinda de un grupo empresarial como Grupo Salinas, TV Azteca y Banco Azteca para fines prácticos, ha tenido un desarrollo importante en materia deportiva. Pero, ¿qué ocurre? Por ejemplo, las ganancias millonarias que obtiene el Manchester United las obtiene por derechos de transmisión, por merchandising, porque es una marca global, y también la obtiene de la inyección que le hacen sus dueños, grandes empresarios. Y así podríamos hablar del Arsenal, del Tottenham, del Chelsea, del Real Madrid, del Liverpool, del Bayern Múnich, del Paris Saint-Germain y de muchos equipos. Incluso, por ejemplo, el Barcelona está en quiebra económica, pero pocos lo admiten y tienen que vender ciertos espacios para lograr sobresalir ante la crisis que se han metido. Entonces, si te preguntas dónde está la expansión, bueno, para México, la expansión sub-23, para vender en el mercado local. Y la primera división más para venderlo al extranjero, de preferencia Estados Unidos, tal vez algunos países en Sudamérica y Europa, para que te sea posible ir. Tal vez algunos mexicanos sub-23 o posteriores a los 23 años tengan que emigrar, por ejemplo, a la Liga de China, a la Liga de Japón, de la India, de Arabia Saudita. Así que preparémonos para ver nuevos caminos. En cuanto a la rentabilidad, en México el merchandising se concentra como en muchos lugares en ciertas regiones de donde son originarios y difícilmente sus valores se expanden a otros lugares. Así que va a ser muy difícil que tú veas una remera, un jersey, un buzo de algún equipo mexicano de primera división que no sean posiblemente los 4 o 5 más populares. Y en este caso, Chivas de Guadalajara, Club América, Club Cruz Azul, Pumas, Tigres, Toluca y Rayados de Monterrey. Va a ser muy difícil que los logres ver en otras ciudades más allá de los Estados Unidos, donde hay mucho migrante mexicano.
Difícilmente la vas a ver en Argentina, no la vas a ver en Brasil, no la vas a ver en Chile, Perú, Colombia, Ecuador, Panamá u otros países. A menos de que conozcas un mexicano que le guste el fútbol. ¿Qué ocurre? Los jerseys son caros, así que la venta de merchandising se convierte en algo que está en pendiente. La rentabilidad de la venta de boletos, los estadios cada vez va menos gente por el tipo de espectáculo que se tiene, que es aburrido y poco atractivo. Tal vez por la incertidumbre y el miedo. Dicen y te prometen con estos cambios haber más certidumbre y con esa certidumbre poder invertir más al espectáculo. Esto está en veremos porque hasta la selección mexicana, que es la más rentable, da espectáculos aburridos y tediosos, aunque tienen grandes entradas gracias al sentimiento de pertenencia que se les hace creer a los migrantes mexicanos en los Estados Unidos. Así, la Liga MX es un reflejo en buena medida de una parte del deporte nacional. Venta de derechos de transmisión, están trabajando en eso. El tema de evitar las inflaciones podría ser algo que ayude. El desarrollo de jóvenes para que abaraten los costos. El reforzamiento de las identidades y la no competencia entre primera división y liga de expansión o segunda división. Así podríamos estar viendo nuevas oportunidades para el negocio, pero pocas veces será Europa por los altos salarios, por los altos ingresos. Un deportista tasado, por ejemplo, a nivel internacional en 3 o 4 millones, en el mercado mexicano costarían 5 o 7 millones, por lo cual cuando un equipo europeo pregunta por un mexicano de menos de 23 años, su tasa es 5 millones, aunque tengan 10 o 15 partidos de profesional en primera división. Imagínense. Las cláusulas de restricción son muy fuertes porque no hay tanto talento mexicano. Así que se les asegura con fuertes cantidades, lo cual es muy difícil de dejar ir para un joven, por ejemplo, que logró sus sueños, que gana mejor que en Europa y no se le exige de la misma manera, porque aquí puede ser un suplente o puede ser un titular que reciba críticas. En Europa, si se le contrata por esa cantidad, tiene que llegar a ser la figura, aquel jugador que se carga al equipo. Por eso, el fútbol es tan bonito y al mismo tiempo involucra tantas cosas del conocimiento humano. Suscríbete a losaficionados.com.mx. Estamos en todas las redes sociales, estamos en podcast, estamos en YouTube, en Twitch y en otros canales. Te enviamos un saludo y nos escuchamos el día de mañana.